Hola chicos, muy bonito día, espero estén muy bien. A ver, vamos a hablar sobre los biotecnológicos. Continuando con la clase de intoxicaciones, nos habíamos quedado que justamente íbamos a ver lo que eran los sueros, ¿no? Como suero antiviperino, suero antialacrán, etc. A ver, vamos a hablar propiamente sobre lo que es la fagoterapia, ¿vale? La fagoterapia es básicamente un método en el cual implica la inmunidad pasiva, ¿vale? Es decir, vamos nosotros a administrar a un paciente algún tipo de anticuerpo, ¿vale? A través de otro ser, ¿ok? O sea, decir que el anticuerpo sea de otro ser, ¿vale? Y para esto vamos a hablar sobre lo que son los sueros, ¿vale? Por ejemplo, lo que es el suero antiviperino, el antialacrán y el antiarácnido, ¿vale? Ole, órale, ok. Básicamente, ¿qué consiste esto? No me voy a meter mucho en esto, ahorita les voy a enseñar un archivo nada más. Solamente tengan en cuenta que se involucra inmunidad pasiva. ¿A qué me refiero con esto? Al caballito se ocupa sobre todo a lo que son los caballos, se les mete el veneno, ¿vale? Y este veneno, básicamente, ¿qué es lo que va a producirle en el caballito o en ese ser? Va a producir anticuerpos, ¿vale? En otras palabras, estos caballos van a estar hiperinmunizados, ¿vale? Van a estar hiperinmunizados o superinmunizados. Entonces, estos tipos de anticuerpos no lo que van a hacer es extraerlos, ¿vale? Se los van a extraer. Ahora, esto es algo muy importante porque entonces estos anticuerpos que ya se están extrayendo por medio de lo que es el caballito, ¿vale? Básicamente, ¿en qué consiste? Son fragmentos de IgG. Entonces, básicamente tengo aquí al anticuerpo, ¿vale? Y este fragmento de IgG que yo le extraje al caballito, básicamente creo que era a través de enzimas como la papaína, van ustedes a destruir a este anticuerpo formando dos regiones, ¿vale? Por ejemplo, era que eran las regiones FAB, que eran las uniones al antígeno. Estas uniones al antígeno van a funcionar para neutralizar a la toxina del alacrán o del pinche, de la araña, ¿vale? Y ustedes se acuerdan que teníamos la fracción constante. Esta no nos va a servir. La única que nosotros vamos a administrar van a ser estas dos regiones FAB. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque básicamente esto consiste, estos tipos de sueros son básicamente fragmentos de la región FAB de estos tipos de anticuerpos que fueron destruidos por medio de estas enzimas, ¿no? Ahora, supongamos que a mí me llegó a picar un pinche alacrán, me llegó a picar una araña, me llegó a morder una pinche víbora. Entonces, aquí tengo a la pinche toxina. Y esta toxina, básicamente, yo le voy a administrar esta serie de fragmentos de anticuerpos al paciente. Y básicamente, lo que voy a hacer en mi sistema circulatorio es que al tener a estos tipos de regiones o de segmentos, este va a ser el responsable ahora sí de neutralizar a la toxina. En otras palabras, voy a impedir que la toxina se vaya al tejido al cual me va a alterar o al cual va a alterar mi homeostasis. Y ahora, pues ya si ustedes quieren ver cuáles son las indicaciones antes de que ustedes se vayan, por ejemplo, a Valle de Bravo, se vayan a alguna otra región, por ejemplo, del norte, donde hay un chingo de alacranes, pues obviamente que no caminen descalzos, que hagan limpieza sanitaria, que limpien muy bien las zonas, que si hay ramas muy cercas del cuartito donde vayan ustedes a dormir, etc., vayan a limpiarlo, que ocupen, si van a ir, por ejemplo, de alpinismo a alguna otra región, pues vayan, no vayan solos, o si se van a salir, que vayan a un centro de salud, ¿vale? Entonces, esto implica una inmunidad pasiva. Esto es lo que preguntan en el examen departamental. Les ponen, es un tipo de toxina, perdón, es un tipo de, ¿cómo se llama? De suero o es un tipo de sustancia o para algún tipo de intoxicaciones mediante la inmunidad pasiva a través del caballito, a través de este tipo de anticuerpos que ustedes le extraen, van a sacar el tipo de suero, si van a buscar antiviperino, antialacrán o el antiarácnido. Y miren, les voy a enseñar básicamente un ejemplo, bueno, más bien el archivo en el que yo encontré, ¿vale? O sea, que yo les enseñe todo esto es un desmadre porque realmente es mucha información, pero quiero que se percaten, por ejemplo, no les van a preguntar síntomas, no les va a preguntar nada, pero esto es muy importante cuando ustedes vayan a su servicio social, ¿vale? Por ejemplo, miren, aquí observamos
los sueros, ¿no? Por ejemplo, la picadura de alacrán. Miren, si ahí ven mi pantalla, miren, aquí observa picadura de alacrán, los grados, aquí les ponen las dosis, ¿vale? Por ejemplo, el dolor al sitio de la picadura puede llegar a generar parestesia. Aquí tienen todos los síntomas, grado 2. Esto en dado caso que los llega a picar, por ejemplo, el pinche alacrán, ¿no? El centroiroides SP. Y aquí les viene el rango de dosis, o más bien el grado de dosis que ustedes le tienen que llegar a administrar. Ya los tienen, miren. Por ejemplo, el grado 2 desde el cuadro leve que va, por ejemplo, desde alorrea, parestesia general, inquietud, distensión abdominal, fasciculaciones linguales, disnea, dolor retroesternal, ¿vale? Después del grado 3, síntomas, del cuadro moderado y además, por ejemplo, sensación de cuerpo extraño en garganta, por ejemplo, esto es muy importante, ¿no? Como de cabellos, ¿no? Nistagmus, convulsiones, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, también les enseñan la parte cuando hay una viuda negra, ¿no? Por lo que es la Trudectus SP, ¿vale? Aquí también les ponen el grado, ¿vale? Les ponen, por ejemplo, los síntomas, los signos de síntomas. Les voy a compartir este archivo para que ustedes los tengan en un futuro que vayan, porque si les toca su servicio social en una zona alejada, pues para que lo tengan en un futuro, ¿vale? Miren, todos son por vía intravenosa, por si ustedes lo están observando. Pero la neta no les van a preguntar esto. Miren, por ejemplo, aquí observamos lo que son las serpientes, ¿no? Por mordedura de serpiente. Miren, aquí, por ejemplo, observamos cuáles son las dosis, miren la cantidad de frascos que se llega a ocupar, ¿vale? Por ejemplo, en dado caso que sea un niño, ¿vale? No les van a preguntar esto en su DEPA. Aquí lo que les acabo de mencionar, que es útil en algún tipo de intoxicaciones y se basa por medio de la inmunidad pasiva, suero antiviperino, suero antialacrán o suero antiarácnido. Es lo que les van a preguntar en el DEPA. No les van a preguntar nada más. Inmunidad pasiva, por favor, chicos, grábense esto. ¿Vale? Ok. Siguiente tipo de biotecnológico que ya checamos nosotros en segundo bloque. Ahí les va. Hablemos del famoso omalizumab. Omalizumab. ¿A qué nos referimos con omalizumab? Omalizumab es un anticuerpo monoclonal, chicos, ¿vale? Que está propiamente relacionado con lo que son las alergias. Omalizumab más bien funciona para lo que es el asma, pero severo. Asma realmente grave. De hecho, la presentación que ustedes observan es el famoso Xolair, que es la presentación más común del omalizumab. El punto es, ustedes se acuerdan que cuando teníamos algún tipo de alergia, situación de asma, etc., las células o los linfocitos B iban a sintetizar las inmunoglobulinas. ¿Cuál iba a ser la inmunoglobulina? La IgE. Ahora, esta IgE se iba a relacionar propiamente con lo que son los mastocitos. Los mastocitos son las células que van a tener la pinche histamina. Ok, y la histamina, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, ustedes tenían aquí, por ejemplo, los gránulos de histamina, aquí las tenían, ¿vale? Ok, esto es muy importante porque cuando nosotros teníamos a estos grados de histamina, propiamente aquí teníamos a un tipo de receptor. Este tipo de receptor, ¿cómo se llama? SFC-epsilon-R1. Este receptor básicamente es el responsable que va a interaccionar con la inmunoglobulina E. Y básicamente aquí se une la IgE y me va a liberarme la famosa histamina. Esto es lo que va a hacer. Y ahora, ¿qué va a ocasionar la pinche histamina? Broncoconstricción, ¿vale? Broncoconstricción. Me va a generar además aumento en las secreciones de moco en las células calciformes de las vías respiratorias. Y además de esto me va a producir una pinche vasodilatación. ¿Vale? Es por esas razones que los pacientes pueden tener incluso desde edema, ¿vale? Es lo que vamos a estar observando cuando un paciente tenga esto. Ahora, básicamente, ¿qué consiste omalizumab? Omalizumab lo que va a hacer es básicamente impedir esta unión, que no se vayan a unir. Esto hace el omalizumab y aquí se las pongo, ¿vale? Evita que la inmunoglobulina E interaccione con el receptor FC epsilon R1. ¿Y para qué funciona? Para el asma severo. Realmente nunca van a dar en primera opción el omalizumab. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto vale omalizumab aproximadamente? Yo lo andaba viendo la otra vez como en 13,000 pesos. Ahora, como dato importante y lo que les van a preguntar en el DEPA, porque a mis pequeños hace un año les pusieron esto, ahí les va. Aspectos de omalizumab, bien, como dato importante, chicos, es un anticuerpo monoclonal, lo van a administrar por vía subcutánea. Otro dato importante, ¿qué puede llegar a ocasionar? Antes que se olvide, puede igual disminuir los niveles de la inmunoglobulina E, o como dato importante, ¿vale? La otra, ¿cuáles son las reacciones adversas? Les preguntan reacciones adversas. Esto es algo muy importante. Por ejemplo, el paciente puede tener desde enfermedad del suero, ¿vale? Pueden tener enfermedad del suero. Esta pregunta vino hace un año. La otra, el paciente puede cursar incluso con alopecia, puede generar incluso reacciones de hipersensibilidad,
¿vale? También puede llegar a ocasionar, por ejemplo, edema laringio, pero son reacciones que están pero bien pinche rebuscadas luego en iDoctus. Les pongo esta, la de enfermedad del suero, porque justamente vino hace un año y se las voy a preguntar en su examen, ¿vale? Esto hace omalizumab, ¿vale? Entonces, si les ponen la imagen del pinche anticuerpo monoclonal que interacciona con la IgE, omalizumab. ¿Para qué funciona omalizumab? Para pacientes que están en verdad severamente graves de asma, que ya no responden a ningún corticoesteroide, ningún beta-2 adrenérgico como lo que es el salbutamol o lo que es el salmeterol, ¿vale? Para esto ocupamos el omalizumab. Ok, siguiente fármaco, o más bien es otro tipo de anticuerpo monoclonal, el famoso infliximab. Infliximab nosotros es un tipo de, también lo conocen como los anti-TNF-alfa, infliximab, ok. Infliximab, su chamba, básicamente, ¿en qué consiste? Es un tipo de anticuerpo monoclonal que de una u otra forma lo que hace es unirse al TNF-alfa. El TNF-alfa es un tipo de citocina proinflamatoria, la cual nosotros la podemos encontrar en enfermedades como lo que es la psoriasis, la enfermedad de Crohn, ¿vale? También la podemos encontrar, por ejemplo, en la artritis, ¿vale? En la artritis reumatoide nosotros la podemos llegar a encontrar. Básicamente, ¿en qué consiste el uso de infliximab? Infliximab lo que va a hacer es unirse propiamente a lo que es la inmunoglobulina. Perdón, se une aquí justamente infliximab con estas regiones, con las de reconocimiento de antígenos, al TNF-alfa. Y básicamente lo que va a generarme es que va a disminuirme la respuesta proinflamatoria. Esto es lo que va a hacer infliximab, ¿vale? Proinflamatoria. Esto es lo que hace infliximab, ¿vale? Ahora, por ejemplo, ¿por qué es importante infliximab? Porque, y fíjense, puede que venga con esto, que evita la unión del TNF-alfa, ¿vale? Al receptor que se vaya a unir en el sistema inmune. Como un dato importante también de infliximab, chicos, ¿vale? Este es un tipo de anticuerpo monoclonal que tiene una vida media de aproximadamente de 8 a 10 días, ¿vale? ¿Por qué yo no lo puedo administrar por vía oral? Porque se va a descomponer en el ácido clorhídrico, punto, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Por ejemplo, pacientes que tengan psoriasis, pacientes que tengan artritis reumatoide, todas estas enfermedades van relacionadas con una sobreproducción del TNF-alfa, ¿vale? Por ejemplo, también desde colitis ulcerosa, también puede ser colitis ulcerosa, ¿vale? Enfermedades inflamatorias. Ahora, jóvenes, por lógica, si yo estoy bloqueando la acción de una citocina proinflamatoria o de algún elemento del sistema inmunológico, ¿qué es lo que voy a producir como de reacciones adversas? ¿Qué es lo que puedo llegar a producir? Ahí les va. Chéquense. En primer lugar, estoy suprimiendo o estoy evitando que el TNF-alfa funcione con sus propios receptores. Por lo tanto, ¿qué voy a estar observando? Uno, que puedo llegar a generar una mayor incidencia en infecciones respiratorias. Que me llegue un paciente con tuberculosis, jóvenes, el paciente que tenga tuberculosis, por ejemplo, si el paciente tiene tuberculosis y está en un periodo latente donde no presenta infecciones, puedo reactivar la enfermedad. De hecho, una contraindicación del omalizumab es un paciente con tuberculosis, ¿vale? Es lo que puedo llegar a ocasionar. La otra, puedo generar infecciones oportunistas. Si yo no tengo el TNF-alfa correctamente y estoy evitando una respuesta inmunológica, puedo llegar a generar infecciones oportunistas, ¿vale? Listo, es todo lo de infliximab, ¿vale? Infliximab es lo que hace, acuérdense, de una pinche artritis, ¿qué es lo que voy a estar ocasionando? ¿O qué es lo que voy a estar observando en una artritis reumatoide? Un exceso de citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa, básicamente. Entonces, lo que hace infliximab es neutralizar al TNF-alfa, ¿vale? Punto. Siguiente, anticuerpo monoclonal. Grábenselo muy bien porque puede ser que venga. Hablemos del famoso bevacizumab, ¿vale? Bevacizumab. Ok, bevacizumab es un tipo de anticuerpo monoclonal que básicamente, ¿cuál es el tipo de función que tenga? Punto número uno, el bevacizumab lo que va a hacer es que funciona con el factor de crecimiento endotelial vascular. El factor de crecimiento endotelial vascular es algo muy importante. ¿Por qué? Porque este factor de crecimiento endotelial vascular, ¿dónde lo podemos llegar a encontrar? En el cáncer.
¿Qué pasa en el pinche cáncer? En el cáncer, chicos, básicamente vamos a tener una proliferación excesiva de células. Esta proliferación excesiva de células, básicamente, pues si yo estoy proliferando, estoy haciendo que aumente las células a lo güey en el cáncer o en algún tumor, voy a necesitar mayor irrigación. Esta mayor irrigación, ¿qué es lo que me va a generar? Una pinche angiogénesis, ¿vale? Entonces, básicamente, si yo estoy requiriendo mayor capacidad para irrigar a las células, voy a producir una angiogénesis. Entonces, básicamente, el BEF o el factor de crecimiento endotelial vascular, lo que va a hacer es que se va a unir justamente así, así como de esta forma de triangulito, se va a unir a este tipo de receptor. Y lo que básicamente que cuando se une a este tipo de receptor va a aumentar la proliferación de vasos sanguíneos, ¿vale? La proliferación de los vasos sanguíneos. Pero el bevacizumab lo que va a realizarme, chicos, es que va a impedir que se llegue a unir a este receptor. ¿Cómo se llama el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular? El BEC-R, ¿vale? O el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular. Esto es lo que va a hacer, chicos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer básicamente bevacizumab? Bevacizumab se va a unir justamente a este factor y va a impedir que no se una acá. Esto es lo que va a hacer, chicos, ¿vale? Dificulta la unión entre básicamente el receptor y el factor. Este es el factor, chicos, ¿vale? El factor de crecimiento endotelial vascular. Ahora, bevacizumab, como otro dato importante, es que va a retrasar la proliferación de células cancerígenas. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo que yo necesito una mayor capacidad de irrigación hacia las células tumorales. ¿Cuáles son, por ejemplo, los tipos de tumores que van a necesitar grandes cantidades de sangre? Por ejemplo, los tumores renales, el colon metastásico, ¿vale? Ahora, ese tipo de terapias, básicamente, que es casi básicamente una quimioterapia, equivale de aproximadamente de administrarlo de 30 a 90 minutos, ¿vale? Ahora, si yo les estoy diciendo que estoy interfiriendo propiamente con la proliferación de vasos sanguíneos, vamos a ver ahora los efectos adversos. Los efectos adversos de esto, chicos, va a ser, por ejemplo, desde hipertensión, ¿vale? Puede incluso llegar a generar también como una perforación gastrointestinal, ¿vale? También puedo generar eventos trombóticos. Y si estoy también jugando con la proliferación de vasos sanguíneos, puedo ocasionar hemorragias, ¿vale? Ahora, ¿en qué pacientes está contraindicado esto? Tan solo por el hecho de la hipertensión, jóvenes, del daño en los vasos sanguíneos o de modificar toda esta proliferación en pacientes que tengan, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o incluso hipertensión mal controlada, ¿vale? Saliendo entrando a tercerito, no van a ocupar estos fármacos. Créanme o no, cuando entren a un hospital, sí. Ok, esto hace el bevacizumab, ¿ok? Trastuzumab. Ok, el trastuzumab también es un tipo de anticuerpo monoclonal, ¿vale? Hablemos del trastuzumab. Ok, resulta que nosotros, cuando estudiamos, por ejemplo, el cáncer de mama, a ver un segundo, ok, aquí tengo una membrana, ¿vale? El cáncer de mama va a estar relacionado con lo que es el factor de crecimiento epidérmico, ¿vale? Ok, entonces el factor de crecimiento epidérmico sería este, factor de crecimiento epidérmico. ¿Vale, chicos? Básicamente tiene esta abreviación. Ahora, el factor de crecimiento epidérmico va a relacionarse con un receptor, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, ¿vale? Este factor de crecimiento epidérmico básicamente es un tipo de receptor acoplado a lo que es un dominio de tirosina sinasa, sería este, ¿vale? Ustedes se acuerdan que cuando yo unía al factor de crecimiento epidérmico, perdón, cuando yo unía un tipo de molécula a algún tipo de receptores que tengan dominios de tirosina sinasa, básicamente, ¿qué vamos a estar produciendo? Que los dominios de tirosina en la parte intracelular vayan a ¿qué? Vayan a fosforilarse, ¿vale? Esta fosforilación lo que va a generarme sería una pinche cascada. Entonces aquí el factor se une a estos receptores, me van a formar dímeros, o sea, es decir, que los dos receptores se unan
y ambos van a generarme una fosforilación de los residuos de tirosina. Entonces, voy a estar activando diferentes vías. Por ejemplo, lo que es la vía RAS, lo que es la vía RAF, ¿vale? También lo que es la vía MEC y propiamente también lo que es la vía de las MAP sinasas. Ahora, aquí hay otro dato importante, chicos. Cuando propiamente las MAP sinasas se activan, estas se van a irse al núcleo. Y aquí justamente en el núcleo es donde vamos a ver ahora que va a interaccionar con el material genético. Y aquí en el material genético es donde ahora sí vamos a ver la transcripción de genes. ¿Por qué? Porque no solamente va a irse solo esta MAP sinasas, al contrario, cuando la MAP sinasas va a activar propiamente a 3 factores, por ejemplo, al MIC, al YUN, y al FOS. Y cuando se vayan aquí justamente al material genético, van a iniciar la transcripción de genes. Punto, chicos. Transcripción de genes. Ay, a mí esto de qué chingados me importa si no es inmuno. Ok, pues resulta que hablemos del famoso trastuzumab. El trastuzumab es un tipo, es un tipo de anticuerpo que lo que va a hacer es unirse y evitar, o más bien dificultar este grado de unión. Esto hace el trastuzumab. Básicamente lo que hace es unirse sobre todo a la región 4 del receptor del factor de crecimiento epidérmico. También ustedes lo pueden encontrar como el nombre de HER, pero X. Básicamente esto hace trastuzumab, ¿vale? Ahora, datos importantes, chicos. Resulta que también podemos observar reacciones adversas justamente con esto. ¿Por qué? Porque el trastuzumab también se puede unir a otro tipo de receptor que se encuentra sobre todo en donde se encuentra en el corazón, ¿vale? El HER. Aquí justamente en los cardiomiocitos. El problema es que los cardiomiocitos, cuando interacciona este factor, o más bien este trastuzumab, imagínense que aquí tengo los cardiomiocitos. Lo que vamos entonces a estar haciendo, jóvenes, es básicamente una disminución de eyección del ventrículo izquierdo. Básicamente es lo que vamos a estar haciendo. Y si no genero una correcta eyección del ventrículo izquierdo, pues no voy a pasar sangre a la aorta ni al organismo. Básicamente es lo que vamos a estar llegando a producir, ¿vale? Es decir, puedo generarme desde una pinche insuficiencia cardíaca. Ahora, es todo lo que necesitan saber de trastuzumab. Es lo único que necesitan saber, ¿vale? ¿Para qué tipo de cánceres va a funcionar esto? Por ejemplo, lo que es el cáncer de mama y lo que es el cáncer gástrico, ¿vale? Porque el cáncer de mama va a presentar una sobreexpresión de estos tipos de receptores. Los va a expresar a más no poder, ¿vale? Entonces aquí se los pongo, cáncer de mama, ¿vale? Ok, y ya con esto, jóvenes, con eso tiene de trastuzumab, ¿vale? Ok, muy bien. A ver, vamos a ver el tema de vacunas. La neta, como les ponen vacunas en el departamento está de la chingada. Para su suerte, yo entré a un curso del ENAR y vi el tema de vacunas y se los voy a explicar así. No me pregunten cómo entré, solamente acuérdense de algo importante en dado caso que el DEPA se los ponga. Las vacunas, ustedes las pueden dividir según el departamento a partir de lo que son los toxoides, es decir, a través de lo que son toxinas. Básicamente observamos la parte de del tétanos, ¿vale? También observamos lo que es la diftérica, ¿vale? Por si ustedes ahí la quieren anotar, pues ahí también está en el temario. De todos modos, se los voy a explicar por otro método, ¿vale? Para que sea mucho más, pues más amigable. También, por ejemplo, tenemos a través de lo que son los polisacáridos, que básicamente sería la meningocócica y también, por ejemplo, sería la neumocócica. La meningocócica y la neumocócica. Y propiamente vemos algún tipo de vacunas que son vivas atenuadas, es decir, que están viva el pinche microorganismo, pero básicamente, sí, óigalo bien, básicamente no va a ser tan agresivo. Entonces aquí vamos a ponerlas atenuadas. ¿Y cuál va a ser? Por ejemplo, la BCG, ¿vale? Para la tuberculosis, la CRP,
¿vale? Lo que es la de la varicela, ay, perdón, la del rotavirus, la de la polio, y también el departamento les pone la de la influenza. Ok. Miren, la neta pinche clasificación está de la chingada. ¿Cómo se las ponen? Yo les voy a explicar lo que yo aprendí en el curso porque de ahí puede que vengan alguna pregunta, háganme caso. Ok. También existe lo que son las emergentes, que es la del COVID, la del SARS-CoV-2. De hecho, está bien interesante cómo funcionan las pinches vacunas. Pero para ver, jóvenes, para centrarnos bien, en fin, ¿qué es una vacuna? Una vacuna básicamente es una preparación, ¿vale? Una es básicamente cualquier preparación destinada a generar inmunidad mediante la producción de anticuerpos. Ok, esto es una vacuna, ¿vale? A ver, jóvenes, cuando ustedes tienen algún tipo de reacción inmunológica, lo que ustedes van a estar produciendo son anticuerpos. Para que esos tipos de anticuerpos se vayan específicamente contra la enfermedad, ¿vale? A la cual están destinados o por los cuales se fabricaron. A ver, supongamos que ustedes están en su casa y viene un pinche ratero, ni Dios mande, pero viene un pinche ratero y los roba. ¿Y qué van a hacer el día de mañana? A la chingada. O colocan una alarma de emergencia, ya tienen un teléfono para llamar a la policía, ocupan una escopeta, una pinche pistola o lo que hacen, lo que no sé sus métodos, pero el punto es que ustedes se van a preparar. ¿Para qué? Para que el día de mañana, la siguiente vez que le vaya a venir otro ratero o otra persona a hacerles daño, ya estén preparados. Eso es la inmunología en el aspecto de las vacunas. Entonces, básicamente lo que ustedes hacen es, por ejemplo, le voy a meter un tipo de microorganismo que se encuentre inactivado o ya sea que sea un pinche cascarón de un virus o algún segmento para que después mi sistema inmunológico básicamente esté funcionando al full el día de mañana que me vaya a topar de nuevo con la enfermedad, ¿vale? Eso hace básicamente el principio de las vacunas, ¿vale, chicos? Básicamente eso hace el principio de las vacunas. Entonces, es un tipo de inmunidad que hasta cierto punto, ¿vale? La podemos mencionar como una inmunidad adaptativa. ¿Por qué adaptativa? Porque básicamente estoy adaptando a mi sistema inmune a largo plazo para que el día de mañana llegue el pinche virus y me quiera, por ejemplo, infectar, pero ya tengo anticuerpos necesarios para neutralizar. Entonces, como ya tengo esos anticuerpos, pues ya chingamos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, ¿qué quedamos? Como es un tipo de inmunidad de carácter artificial, ¿vale? Ya, por ejemplo, la natural es que si te topes con el pinche microorganismo y pues del microorganismo te haga un efecto. ¿Vale, chicos? Ok, ahora, básicamente vamos a ver que ya sabemos cómo es el mecanismo de la vacunación. Les meten el pinche microorganismo a algún segmento, ¿vale? O el microorganismo que se encuentre, pues, digamos, inactivo o atenuado y básicamente van a generar una respuesta inmunológica, ¿vale? A ver, hablemos de la vacuna de la BCG. Vacuna de la BCG. La vacuna de la BCG funciona para lo que es la tuberculosis miliar. Es un tipo de tuberculosis que es extrapulmonar, ¿vale? Tuberculosis miliar y meningia. Anoten todo esto lo que les voy a decir porque justamente hasta preguntan en el ENAR, ¿vale? Este es un tipo de vacuna que se da al nacer, ¿vale? Se da al nacimiento. ¿Por qué es importante? Antes, por ejemplo, de los 5 años y antes de los 14, porque los niños que son más, la población más propensa a tener tuberculosis miliar, ¿vale? Básicamente son los niños menores de 5 años, ¿vale? Menores de 5 años, ¿ok? Ahora, es un tipo de vacuna, chicos, que se encuentra viva, ¿vale? Es decir, está el microorganismo, pero está el microorganismo medio apendejado, medio güey, básicamente. Y básicamente, ¿qué otra situación contiene? Es un tipo de bacilo, el bacilo de Calmet
y wearing, ¿vale? Esto hace la vacuna de la BCG. Ahora, como datos importantes, la vacuna de la BCG, ¿cómo se va a administrar? Por vía intradérmica. La vía intradérmica. La vía intradérmica, esto es bien importante que se acuerden porque luego se van con la finta que es subcutánea. No, es intradérmica, ¿vale? ¿Cómo es la vacuna de la BCG? La vacuna de la BCG es básicamente frasquitos, vienen básicamente como 10 frasquitos en un vial, es decir, la forma en que se entrega al hospital. Entonces, así tienen la vacuna, ¿vale? La vacuna viene en color ámbar. ¿Por qué? Porque la vacuna es extremadamente sensible a los rayos ultravioleta. Se chinga la vacuna si le exponen a los rayos ultravioleta. Por esa situación es que los frasquitos vienen como en forma de color ámbar. ¿Vale? Bueno, así es un frasquito, vienen como en forma de color ámbar, ¿vale? Básicamente, ¿cuándo se va a administrar? Por vía intradérmica, es la cicatriz que ustedes tienen, ¿vale? Por vía intradérmica, ¿y cuánto se va a administrar? 0.1 mililitros, es lo que se va a administrar de la BCG, ¿vale, chicos? Datos importantes, en menores de 5 años, ¿vale? Y no mayores de 14, es lo que se va a llegar a ver. Ahora, ¿en qué pacientes no los puedo llegar a vacunar con la BCG? Sobre todo en pacientes, por ejemplo, que pesen menos de 2000 gramos. No los puedo vacunar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no van a tener las mismas defensas. Lo puedo llegar a infectar bien cabrón. Otro ejemplo, está contraindicada en mujeres embarazadas. ¿Por qué, chicos? Porque en una mujer embarazada el pinche virus, perdón, el pinche microorganismo, la bacteria, se puede trasladar hacia la circulación fetal. Eso es algo extremadamente importante que ustedes se tienen que también acordar, chicos, ¿vale? Ahora, esta vacuna es extremadamente importante porque básicamente, además de que contiene al Mycobacterium bovis, justamente inactivo, ¿para qué va a funcionar? Para la tuberculosis miliar y meningia. Aquí me podrían ustedes a lo mejor preguntar, ¿y por qué no funciona para la tuberculosis pulmonar? A mí me dijeron en el curso del ENARM justamente que era, por ejemplo, que para la tuberculosis pulmonar justamente tiene una efectividad como del 7%. Ya para la meningia tiene un rango como de 80 a 95% de eficacia, más o menos, ¿vale? No, de 74 a 85, ¿vale? Ahora, por ejemplo, en mujeres embarazadas, pacientes que están inmunosuprimidos, ¿vale? Que consuman, por ejemplo, algún tipo de anticuerpo monoclonal como lo que es infliximab, como el que les estuve platicando, ¿vale? O, por ejemplo, pacientes con VIH. La otra, antes que se me esté olvidando, ¿qué reacciones o el ESAVI que puede llegar a producirme, chicos? Primero me puede llegar a ocasionar una linfadenitis, porque les pueden preguntar. La linfadenitis es básicamente cuando los ganglios linfáticos, creo que eran los axilares, los supraclaviculares y los cervicales se pueden llegar a inflamar, ¿vale? Básicamente son unos ganglios que están como inflamados, están básicamente inflamados. Si les ponen la foto de un pinche ganglio inflamado, básicamente, ¿qué es lo que ustedes pueden llegar a ver? BCG, es la respuesta correcta, ¿vale? La otra, puede llegar a suceder, chicos, que a lo mejor el paciente, la cicatriz que tenga, va a formarme una cicatriz queloide. Y esta cicatriz queloide, pues es la que todos tienen, ¿vale? Otro dato importante, chicos. Esta linfadenitis o esta inflamación, también como le pueden llamar como la famosa BCGitis, ¿vale? BCGitis. O la otra, esto me lo comentaron, pero hubo una pregunta luego que les decían que era cuando ya el microorganismo te pueda llegar a afectar, por ejemplo, a tu sistema, o ya está en todo el sistema circulatorio, ahora sí me puede llegar a ocasionar una BCGiosis. BCGiosis. Pero ya sería como adentrarnos mucho. Entonces, nunca he visto una pregunta de vacunas. El año pasado no preguntaron vacunas. ¿Vale, chicos? Entonces, se administra 0.1 mililitros, chicos. ¿Vale? Ahora, ¿por qué no lo puedo dar en una mujer embarazada, chicos? Ustedes, algo que sí tienen que ustedes que acordar y se me hace necesariamente básico es que en una mujer embarazada nunca van a dar una vacuna viva. Nunca no dar vacunas vivas o atenuadas en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque si la mujer está embarazada y el microorganismo se le va al feto, puede llegar a infectar al feto, chicos, ¿vale? Puede llegar a infectar al feto, ¿vale? También, por ejemplo, pacientes que están inmunosuprimidos, puede ser, por ejemplo, pacientes trasplantados, pacientes que están tomando que algún corticosteroide, algún tipo de tratamiento inmunosupresor, ¿vale? Vacuna de la hepatitis B.
La vacuna de la hepatitis B es algo muy interesante porque básicamente lo que se hace con la hepatitis B es dar, por ejemplo, pues el antígeno de la superficie, ¿vale? Es un tipo de vacuna que en el departamento lo ponen que se encuentra inactiva. ¿Por qué? Porque ustedes básicamente lo que le van a dar al paciente en la vacuna es el antígeno de superficie, ¿vale? Este antígeno de superficie, yo como me acordé de esto, es como si ustedes le pusieran el pinche cascarón de huevo o como el cascarón del pinche virus y lo metieran así de forma inactiva, ¿vale? El antígeno de superficie. Entonces aquí se los pongo, ay, perdón. Antígeno de superficie. Ok, datos importantes de la vacuna de la hepatitis B. La vacuna de la hepatitis B también es un tipo de vacunas que se da en el nacimiento. Esto es algo muy importante, chicos, ¿vale? En el nacimiento se va a dar. ¿Por qué se imaginan en el nacimiento? Porque si una paciente tiene hepatitis B y cuando va a hacer, por ejemplo, un parto, ya sea natural o sea por cesárea, va a haber intercambio de fluidos y pueden llegar a infectar al feto, ya que la pinche hepatitis B se transmite por relaciones sexuales, se transmite por contacto entre fluidos, ¿vale? Es lo que ustedes tienen que también que acordar. Ok, o contactos con otros fluidos se puede llegar a transmitir, ¿vale? Como datos importantes, la memoria que va a producir la hepatitis B aproximadamente va a generar una memoria inmunológica como por 20 años, ¿vale? Ahora, algo muy importante, esta vacuna previene lo que es el cáncer hepático. ¿Por qué? Porque la hepatitis B puede darme cáncer de hígado, entonces previene lo que es el cáncer hepático, ¿vale? Por si ustedes lo quieren anotar ahí. Ahora, es algo muy importante porque es muy efectiva, básicamente del un 95% para prevenir tanto la infección por el virus y sus posibles complicaciones, ¿vale? Ok, ¿de cuánto es la dosis de la hepatitis B? Básicamente es de 0.5 mililitros, ¿vale? ¿Cuáles va a ser las dosis que ustedes van a dar? La primera dosis básicamente es en el nacimiento, entonces, nacimiento. La segunda básicamente va a ser a los 2 meses de edad y la tercera va a ser a los 6 meses. También está la hepatitis B en la vacuna del hexavalente, pero nos vamos a centrar con la pentavalente nada más, no los quiero aturdir nada más, ¿vale, chicos? Ok, ¿cuáles son los efectos o los ESAVIS que puede llegar a presentar la vacuna de la hepatitis B? Una, el dolor en el sitio de la inyección, el enrojecimiento, la hinchazón, el paciente también puede llegar a tener fiebre, puede tener fatiga, náuseas, vómito, etc. Como les digo, nunca han preguntado esto de las pinches vacunas. No, el año pasado no preguntaron vacunas. Y fui muy güey el año pasado porque les expliqué todo lo de las pinches vacunas, se los expliqué y no vino nada, ¿vale? En verdad no vino nada. ¿Cómo lo van a dar ustedes la vacuna de la hepatitis B? En el tercio medio de la cara anterolateral, ¿vale? Del muslo izquierdo. Ya dependiendo la edad también del pacientito, ¿vale? Entonces, la que me protege, la que se encuentra el pinche virus inactivo a través de lo que es el antígeno en la superficie es la hepatitis B, ¿vale? ¿Para qué me previene? Para lo que es el cáncer o las complicaciones de la hepatitis B, como lo que es el cáncer hepático, ¿vale, chicos? Ok. Ok, es todo lo que tienen que saber de la vacuna de la hepatitis B. Dudo mucho que les pregunten algo de estos temas, se los pongo para tener el temario completo. Ok. La pentavalente acelular, ¿vale? La vacuna pentavalente celular. La vacuna pentavalente acelular. Ok. ¿Y de qué me va a proteger la pentavalente acelular? De lo que es la difteria, el tétanos, ¿vale? Tosferina, poliomielitis y enfermedades invasoras por Haemophilus influenzae tipo B. Está la hexavalente que ya tiene propiamente al virus de la hepatitis
¿vale? Del virus de la hepatitis B. En la difteria, ¿cómo se va a presentar el paciente? El paciente va a tener plastas como si fueran de color grisáceos, ¿vale? Va a contener plastas o va a tener como algo aquí las amígdalas grisáceas, ¿vale? Va a tener plastas grisáceas que va a obstruye la vía aérea. ¿Vale, vale, jóvenes? La otra, se van a encontrar de formas grisáceas. ¿Cómo va a estar, por ejemplo, un paciente con tétanos? El paciente que va a tener tétanos por Clostridium tetani, básicamente el paciente, por ejemplo, no puede succionar. No se rían de esto, pero el paciente va a estar así como... O sea, va a haber unas contracciones tetánicas, básicamente. No va a poder succionar. Entonces, no puede succionar. Es decir, no le pueden amamantar, o sea, no puede una señora amamantar a su bebé si tiene tétanos, ¿vale? ¿Por qué es importante esta vacuna, chicos? Por ejemplo, la del tétanos. ¿Por qué? Porque antes era muy común que cuando eran los partos, por ejemplo, en casa, que no sé, que se ocupaba cuando se cortaba el cordón umbilical y estaba a lo mejor no con la mejor sanidad posible o la mejor, no sé si es antisepsia o sepsia, pero bueno, el punto es que si no estaba tan limpio, podríamos ocasionarle tétanos. ¿Vale, chicos? Ok, la otra, puede haber una parálisis, bueno, puede haber espásticas o estados espásticos del músculo. ¿Vale, chicos? Ok, la tos ferina se da propiamente por lo que es Bordetella pertussis. Vale, chicos, lo que va a aparecer básicamente es que la Bordetella pertussis lo que va a ocasionarme es una parálisis de los pinches cilios. Y puede ocasionar obviamente el pinche reflejo de la tos. Es decir, voy a paralizar los cilios de las vías respiratorias. ¿Vale? Y la pinche poliomielitis, si se acuerdan, lo que va a ocasionar es que el paciente no va a tener una correcta inervación del sistema nervioso colinérgico, ¿vale? Y esto lo que vamos a estar ocasionando es que vaya a tener parálisis flácida, ¿vale? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que puede generarme el aspecto de la Haemophilus influenzae? Lo que puede generarme, por ejemplo, es desde una pinche meningitis. Una pinche meningitis bacteriana, ay, perdón, con inflamación también de la epiglotis. Una inflamación de lo que es la epiglotis también puede llegar a ocasionar, ¿vale? Ok, ahora, como datos importantes, ¿cuál es el esquema de la pentavalente celular? De la pentavalente celular básicamente es a los 2 meses, a los 4, a los 6 y a los 18, creo que sí, ok, ¿vale? Básicamente, ¿cuál es el lugar de administración de lo que son básicamente cómo se administra esta vacuna, chicos? En el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo. Esto sucede en menores de 18 meses, pero cuando el paciente ya tenga arriba de 18 meses, ya podemos nosotros darlo en lo que es la región deltoidea, ¿vale? En lo que es la región deltoidea. Ahora, ok. Ahora, ¿de qué podemos observar que está compuesta los propios ensavis? ¿O de qué podemos nosotros pues como verla, por ejemplo? Los ensavis que llega a presentar son propiamente también el dolor en el sitio de aplicación, endurecimiento, ¿vale? El paciente puede tener incluso desde llanto, puede también, por ejemplo, presentar también falta de sueño, y lo peor de todo que también puede presentar convulsiones. No les van a preguntar nada de esto, créanme, dudo mucho, pero a ver, ¿de qué está compuesta la pinche vacuna? Tiene, por ejemplo, toxinas, tiene el toxoide, ¿vale? Tiene toxoide, por ejemplo, el toxoide diftérico, tiene, por ejemplo, también el toxoide tetánico, tiene propiamente toxinas, en otras palabras, ¿vale? Tiene, por ejemplo, al virus de la poliomielitis.
¿vale? Y además tiene una proteína. ¿Cuál es la proteína? Una proteína de lo que es la Haemophilus influenzae. Es lo que básicamente tiene la pinche vacuna, nada más. Ya si ustedes le quieren preguntar el día de mañana a las enfermeras cuál y de qué contiene la hexavalente, pues ya, la pinche hexavalente tiene el virus de la hepatitis B, ¿vale? Ok, bien. La vacuna de la influenza. La influenza estacional. Vacuna de la influenza. Ok. La vacuna de la influenza, ustedes se acuerdan, ya por el 2009 más o menos, pero ustedes acuérdense que los virus del tipo A son básicamente los generadores de lo que son propiamente las pandemias. Y va relacionado, por ejemplo, con la neuraminidasa y con la hemaglutinina, ¿vale? Por esa razón que dice AH1N1, ¿vale? Hemaglutinina y lo que es la neuraminidasa, ¿vale, chicos? Ahora, que ustedes se tienen que llegar a acordar propiamente. Lo que básicamente tiene la pinche vacuna de la influenza es que va a tener al virus inactivo, ¿vale? Básicamente tiene, pues digamos que al virus, pues tiene pinche virus y no inactivo, más bien atenuado, más bien. Pero luego les ponen que es inactivo, pero etc. El punto es, datos importantes, como esta pinche vacuna, jóvenes, se cultiva en lo que es el huevo, y esta pregunta hasta vino en promoción de la salud, los pacientes que sean alérgicos al huevo, grábenselo muy bien esto, chicos, está contraindicado, ¿vale? Está contraindicado el uso de este tipo de vacunas propiamente en los que son alérgicos al huevo, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué otra no podemos, otra contraindicación? Por ejemplo, en el curso del ENARM que tomé, que los pacientes que tengan el síndrome de Guillain-Barré puede ser, ¿vale? E incluso, por ejemplo, también lo que son los menores de 6 meses. ¿Vale, chicos? Ahora, datos importantes de la vacuna de la influenza. ¿Qué se tienen aquí? Por ejemplo, que acordar, por ejemplo, la vía de administración. La vía de administración, sobre todo, si el chamaco es menor de 18 meses, ustedes acuérdense que lo van a administrar en el muslo, ¿vale? Va a ser intramuscular. Y esta vía intramuscular, ¿dónde va a ser? Propiamente en el muslo izquierdo, ¿vale? Y ya si, por ejemplo, es arriba de 18 meses, lo van a administrar de forma intramuscular en la región deltoidea, ¿vale? Sobre todo en la parte del brazo izquierdo. Esto hace la vacuna de la influenza. ¿Vale, chicos? Entonces, ¿qué les van a preguntar de aquí? El aspecto que es alérgico al huevo, puede que se los lleguen a preguntar. Puede que pueda llegárseles a preguntar esto, ¿vale? Ahora, ok. Siguiente cosa, si no les manejo las dosis así, no se los van a preguntar la neta la dosis. O sea, si ni en Pharma les preguntan dosis de medicamentos, mucho menos aquí les van a preguntar dosis. Les pongo como lo más importante que ustedes tienen que saber cuando salgan de segundo. Nada más. ¿Ok? Vale, chicos, vamos a hablar propiamente de la vacuna del rotavirus. La vacuna del rotavirus. La vacuna del rotavirus es una de las vacunas que se administra por vía oral, ¿vale? ¿Por qué es importante el rotavirus, chicos? Porque básicamente lo que puede llegar a ocasionar el rotavirus, ¿qué puede llegar a ser? Lo que puede llegar a hacer el rotavirus es ocasionar diarrea. Y si yo ocasiono diarrea en un chamaco, lo que puedo llegarle a ocasionar al pequeñín, básicamente, es que el pequeño se puede llegar a deshidratar y me pueda ocasionar convulsiones, básicamente, ¿vale? Ok, como otros datos importantes, como es una administración oral de la vacuna, algo que sí se puede llegar a presentar es que el pequeño tenga náuseas y que incluso pueda llegar a vomitar. Y aquí ustedes les van a preguntar, bueno, y si vomita cuando le dé a través de las gotas la vacuna, ¿lo puedo volver a dar? No, te tienes que esperar, ¿vale? Te tienes que esperar, ¿vale? No puedes ni siquiera
tomar a consideración de volvérsela a dar. Ahora, ¿cuál es el dato importante que les pueden llegar a preguntar en el DEPA si les pregunta algún efecto del rotavirus que puede llegar a ocasionar, por ejemplo, lo que es invaginación intestinal? Básicamente, imagínense que ustedes tienen aquí a su intestino, ¿vale? Y que algún segmento del intestino se vaya a superponer sobre esto. Esto es una invaginación intestinal. Básicamente es esto. Imagínense como si ustedes agarraran un tubo y lo sobrepusieran sobre otro. Esto es imaginación intestinal, ¿vale? Ok. Entonces, ¿cuál era, por ejemplo, el esquema de la vacuna del rotavirus? Pues bueno, el esquema de la vacuna del rotavirus básicamente es a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Creo que eran 2 mililitros básicamente, ¿vale? Esto es lo de la rotavirus. Vale, chicos, ahora ustedes van a observar dos tipos, lo que es la monovalente y lo que es la pentavalente, pero no les van a preguntar esto. Y con esto me doy por bien servido el rotavirus. Con que sepan tan solo bien que puede llegar a ocasionar invaginación intestinal, náuseas y vómitos. No hay que darle, si llega a vomitar, no le vamos a dar de nuevo la pinche vacuna. Nos tenemos que esperar, ¿vale? Ok, entonces, ya hablamos por lo tanto de lo que es la rotavirus. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya vamos bien con el aspecto de las vacunas. Vamos a hablar de otras vacunas que han surgido, que han sido, en verdad, pues yo creo que ha salido, pero en pinche tiempo récord de estas vacunas, jóvenes. Básicamente, ¿cuáles van a ser las vacunas del SARS-CoV-2? ¿Vale? Estas vacunas del SARS-CoV-2 han sido una pinche revolución del conocimiento ahorita en el desarrollo. O sea, salieron pero como pinche pan caliente estas madres. ¿Vale? Ok, aquí tenemos tres tipos de vacunas. Básicamente es la que contiene ARN mensajero. ARN mensajero. Después tenemos otra que además tiene, por ejemplo, a través de lo que es un vector viral. Pero sobre todo tenemos otra de lo que son las proteínas. ¿Vale? Tenemos propiamente de lo que son las propias proteínas. Y tenemos otras que se ocupan propiamente las que son las del vector viral. Ok, yo cómo me acordé de esto de la del pinche SARS-CoV-2. A ver, hablemos antes, por ejemplo, cuáles son las marcas que ustedes pueden llegarse a topar. Por ejemplo, las que contienen ARN mensajero es la Pfizer. Ay, perdón, a ver, así se escribe. Pfizer, creo que así se escribe. Ay, una disculpa si me salió mal el nombre. También lo que es la Moderna, ¿vale? Lo que es básicamente también la Moderna es otro ejemplo. Las que tienen también, por ejemplo, las proteínas es la Novamax, ¿vale? Ah, creo que se escribe algo así. Una disculpa, ¿vale? Y ya propiamente lo que es la del vector viral es la AstraZeneca. La Sputnik. Y lo que es la CanSino. Ok. A ver, ¿cómo está esto, lo del ARN, lo de las proteínas, todo esto? A ver, el virus del SARS-CoV-2 básicamente es un virus que tiene ARN, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Lo que ustedes van a hacer básicamente con el virus es que le van a extraer su ADN, ¿vale? Una vez que ustedes ya le hayan extraído el ADN al pinche virus, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Bueno, ya le extrajeron el ADN y sabemos que es de forma lineal. Lo van a meter a la pinche vacuna y una vez en la vacuna, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, este virus de ARN, cuando lo meten allá directamente a la vacuna, lo meten al paciente, básicamente, ¿qué es lo que va a llegar a producir? Bueno, se va a ir propiamente a nuestras propias células, este pinche ARN mensajero, ¿vale? Y justamente este ARN se va a traducir en los ribosomas. Y una vez en los ribosomas, ¿qué es lo que va a suceder? En los pinches ribosomas va a sintetizar la proteína Spike. ¿Vale? Que sería la del pinche coronavirus, ¿vale? Y aquí tenemos la proteína Spike. Ok, esta proteína Spike básicamente va a ser reconocida por mi sistema inmune. Y aquí ya chingamos, porque aquí entonces mi sistema inmune lo va a detectar. Va a decir como, ay, no mames, esta proteína, qué chingados. Entonces vamos a estar produciendo por medio de las células B los anticuerpos, ¿vale? Esto es lo que va a llegar a suceder. Esto es cuando nosotros administramos propiamente lo que es una vacuna mediante el famoso ARN, ¿vale? Ahora,
Pues la de las unidades proteicas, pues básicamente, pues es lo mismo, o sea, nada más van a segmentar una parte de la proteína, la van a segmentar, en lugar de sacar el pinche ARN, van a meter la pinche proteína y una vez que inyecten la pinche proteína, el sistema inmune lo va a reconocer. Y ya, básicamente es exactamente lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, básicamente es lo que se llega a hacer. Ahora sí, el anticuerpo ya sintetizamos una inmunología, perdón, una inmunidad de memoria, básicamente con la secreción de mayor cantidad de anticuerpos. Esto hace ahora, ¿qué pasa con la del vector viral? A ver, vector, o sea, yo necesito algo que me traslade propiamente a la pinche vacuna o al segmento del ARN. En este caso, entonces, lo que voy a generarme básicamente es ocupar algún tipo de virus que se encuentre muerto. Y una vez que el virus se encuentra muerto, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? A un virus inactivo. Voy a meterle, por ejemplo, este ARN a un virus pues, que no esté funcionando correctamente. El virus que no se encuentre funcionando correctamente, le voy a meter ahora sí que este segmento del ARN. Y una vez que le haya metido este material genético, básicamente es exactamente lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Básicamente lo que voy a hacer, como se encuentra muerto, se encuentra activado, pues la vacuna va a contener al virus que ya se encuentre como inactivo o se encuentre muerto. Y una vez que ya lo haya metido, básicamente va a ser el mismo proceso. Meto la pinche aguja en el sistema circulatorio a través de la parte muscular, etc. Y ya una vez que ingrese el microorganismo propiamente aquí a mi sistema circulatorio, va a irse propiamente a las células. Va a generar que un virus, cuando veamos la clase de virología, el pinche virus se va justamente aquí a formar endosomas y después va a liberar su material genético por medio de los lisosomas. Cuando libere su material genético por medio de los lisosomas, ¿qué quedamos que material genético era? Va a generar básicamente el ARN de forma del mensajero, ¿vale? ARN mensajero. ¿Y qué va a generar este ARN? Básicamente va a interaccionar con los ribosomas y ya chingamos porque va a hacer el mismo efecto. O sea, básicamente es el mismo efecto que estuvimos checando como yo administraba las vacunas del famoso ARN. Básicamente es exactamente lo mismo, solamente que aquí ocupas un vehículo que es en este caso el virus que se encuentra inactivo. Básicamente es todo. ¿Vale, chicos? Ok. Entonces, vamos a hablar de la siguiente vacuna. La vacuna de la bueno, del neumococo, la antineumocócica. ¿Vale? La antineumocócica. Este tipo de antineumocócica, ¿para qué tipo de microorganismo? Para lo que es el Streptococcus pneumoniae. Pero básicamente, ¿qué es lo que va a tener? Va a ser una preparación multivalente de polisacáridos en forma de cápsula. ¿Vale? ¿Cada cuándo la voy a administrar esta vacuna? Y es más, en el departamento les ponen justamente esa clasificación, ¿no? En la de polisacáridos, que es la neumocócica. Básicamente, ¿cuál va a ser el esquema? Básicamente, ¿cuál va a ser? Va a ser dosis de 0.5 mililitros. ¿Y cada cuándo la voy a administrar? Era a los 2, 4 y 12 meses, ¿vale? 2, 4 y 2, 4 y 12 meses, ¿vale, chicos? Ok, ahora, ¿cómo va a ser la vía de administración? La vía de administración básicamente va a ser por vía intramuscular, ¿vale? ¿Dónde va a ser? En el tercio medio de la cara anterolateral del muslo derecho, ¿vale? Entonces, tercio medio de la cara anterolateral del muslo derecho, ¿vale, chicos? Ahora, como datos importantes, esta es la vacuna de la antineumocócica. ¿Contra quién me protege? Contra el Streptococcus pneumoniae, ¿vale? Entonces, ustedes acuérdense que esto obviamente puedes llegar a ser. Esto es muy importante también que tenga el paciente, debe tener esta vacuna, chicos, porque si llega a presentar influenza, va a ser otro pinche desmadre después. Entonces, es muy importante que sí tenga el cuadro de la antineumocócica, ¿vale, chicos? Ok, entonces, la triple viral.
La vacuna de la triple viral. ¿Para qué me va a proteger la triple viral, chicos? Para lo que es propiamente el sarampión, lo que es la rubiola y lo que es la parotidiis, ¿vale? Que es más o menos la inflamación de lo que son las glándulas salivales o las glándulas parotídeas, o las famosas paperas. Sarampión, rubiola y parotidiis, ¿vale, chicos? Ok. ¿Cuáles, por ejemplo, datos importantes del sarampión? ¿Qué va a presentar el paciente? Las manchas de Koplik, ¿vale? Manchas de Koplik. Las manchas de Koplik. La otra, la rubiola. La rubiola también ustedes la pueden, bueno, la rubiola es un virus de ARN, ¿vale, chicos? También la conocen como el sarampión de los 3 días, ¿vale? Ahora, ok, la otra cosa que sí es bien importante, por ejemplo, la de la parotidiis. Básicamente lo que puede llegar a ocasionar es una inflamación propiamente de las glándulas parotídeas, ¿vale? Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Aquí se las pongo, puede ser bilateral o unilateral. Ok, ahora chicos, anoten esto que vino en el ENAR. La triple viral, ¿en dónde se llega a producir o dónde se llega a hacer? En un embrión de pollo. Y creo que también en células diploides humanas, ¿vale? En células diploides humanas. ¿Por qué es importante el aspecto de la rubiola, chicos? Si la mujer está embarazada y presenta rubiola, por ejemplo, lo que puede llegar a ocasionar como complicación es una persistencia del conducto arterioso, ¿vale? Como datos importantes, ¿en qué pacientes está contraindicado el uso de la triple viral? La triple viral contiene lo que es la neomicina. Si la mujer o la persona o si es alérgico a la neomicina, no puede llegar a consumir esta vacuna, chicos, ¿vale? No la puede llegar a consumir, ¿vale? Ok. ¿Cuál es la dosis? La triple viral se aplica básicamente a los 12 meses, la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis se aplica después a los 6 años. Por ejemplo, a los 6 años, ¿a qué me refiero con esto? Cuando el chamaco vaya a entrar a primero de primaria, ¿vale? Cuando vaya a entrar sobre todo a primero de primaria, ¿vale? Ahora, pues también otro problema que puede llegar a ocasionar la rubiola, por ejemplo, en el embarazo, básicamente puede incluso ser y también, por ejemplo, desde sordera, ¿vale? Ok, entonces ya checamos lo que fue la triple viral. Ok, entonces, con eso chicos, de vacunas, hasta aquí le dejamos, ¿vale? Yo la verdad les quise compartir esto que no me pregunten cómo entré a ese curso, pero solamente se los quise compartir para si les funciona el día de mañana, ¿vale? Ok, vamos a hablar de otros biotecnológicos que sí son importantes para su desarrollo. Un segundo, a ver, permítanme un tantito. Ok, vale, a ver, súper bien. Ahí les va. Chéquense bien esto. Otro tipo de biotecnológicos, los cuales les pide el temario, es por ejemplo la eritropoyetina. Ok, jóvenes. A ver, la eritropoyetina es una hormona que nosotros llegamos a sintetizar, ¿vale? La eritropoyetina es una hormona que nosotros sintetizamos en el riñón. ¿Cómo la vamos a sintetizar? La vamos a sintetizar cuando hay, por ejemplo, una deficiencia de oxígeno. Entonces, mi riñón aquí está, y a mi riñón, si le llega menor cantidad de oxígeno, básicamente cuando entra en un estado de hipoxia, el riñón va a sintetizarla
eritropoyetina. Ahora, como datos importantes, ¿para qué funciona la eritropoyetina? La eritropoyetina básicamente su chamba o el trabajo que hace es estimularme la producción de glóbulos rojos. Estimula la producción de glóbulos rojos. Ahora, ¿en qué pacientes puede ocasionar que haya deficiencia de eritropoyetina? En pacientes que tengan insuficiencia renal, es decir, pacientes que tengan su riñón jodido, ¿vale? ¿Qué pacientes se imaginan? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, diabéticos hipertensos. Por lo tanto, existe preparaciones de eritropoyetina, las cuales van ustedes a dar. Ahora, ustedes van a dar entonces eritropoyetina exógena, ¿vale? Esta eritropoyetina que se encuentra exógena, básicamente, ¿qué va a llegar a ser? A ver, jóvenes, pues voy a estimular la producción de glóbulos rojos. Aumento la producción de glóbulos rojos. Y esta producción de glóbulos rojos en el plasma, chicos, básicamente, ¿qué es lo que va a producir? Ahí les va. Voy a producir que los glóbulos rojos estén extremadamente elevados. En otras palabras, voy a generar que bueno, imagínense así. Estos glóbulos rojos básicamente van a hacer la sangre más viscosa. Ahora, ustedes imagínense que no tenga eritropoyetina yo normalmente. ¿Cómo estaría la sangre? Con unas disminuciones de eritropoyetina, pues ¿qué la va a pasar al paciente? Ah, pues una pinche anemia. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene eritropoyetina, pues no va a poder sintetizar glóbulos rojos. Por lo tanto, es que estos pacientes suelen tener entonces que bajas cantidades de eritropoyetina en una insuficiencia renal. Entonces le voy a dar eritropoyetina exógena y vamos a estar produciendo ahora aumento de glóbulos rojos. Estos aumentos de los glóbulos rojos, ¿qué va a producir? Punto número 1, el paciente va a generar algo que se llama policitemia o viscosidad de la sangre, la vamos a aumentar. Esta viscosidad de sangre, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la sangre más viscosa y eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué, jóvenes? Porque vamos a estar también aumentando la pinche presión arterial. El paciente va a tener luego presiones incluso como hasta de 200, o si no es que una pinche crisis puede llegar a tener. La otra, si yo genero un aumento de la presión arterial, eso es uno de los efectos adversos. La otra, al corazón le va a costar más trabajo bombear la sangre viscosa. La otra, esta sangre viscosa, chicos, puedo llegar a estar ocasionando, ¿cómo se llama? Coágulos, ¿vale? Puedo generar coágulos o problemas trombóticos. Es lo que yo puedo llegar a ocasionar cuando voy a dar eritropoyetina, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ocasionar la eritropoyetina? Un aumento de la presión arterial, un aumento de la viscosidad de la sangre, ¿vale? Es lo que yo puedo estar ocasionando con la eritropoyetina. Ok, entonces, ¿para qué voy a dar eritropoyetina? Para pacientes que tengan insuficiencia renal. Pacientes que tengan insuficiencia renal por la pinche diabetes, por la hipertensión arterial o incluso por algún tipo de estenosis o estado de hipoxia, vamos a dar sobre todo eritropoyetina, ¿vale? Como no es el tema de anemias, no sirve de nada sentarnos aquí. Ahora vamos a hablar ahora de otro tipo de hormona. Esta hormona es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento. Ok. La hormona del crecimiento, ¿qué hay que tomar en consideración de la hormona del crecimiento? Pues como su nombre dice, la hormona del crecimiento favorece el crecimiento. Entonces, hablemos de la hormona del crecimiento. Entonces, a ver, datos importantes de la hormona del crecimiento. ¿Dónde la podemos nosotros encontrar más? Sobre todo en lo que es la adolescencia. Esto es algo muy importante. ¿Se acuerdan de ustedes cuando veían a su primito el chavito y lo vieron pinche estirón que se dio? Eso hace la hormona del crecimiento, ¿vale? Ok. En la adolescencia es donde se llega a nosotros, la podemos nosotros llegar a encontrar, ¿vale? Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones que tiene la hormona del crecimiento? Punto número 1, aumenta el crecimiento longitudinal del hueso. Aumenta el crecimiento longitudinal del hueso, ¿vale? Es decir, el pinche hueso va a estar más grande, es lo que va a hacer, o sea, no lo aumenta hacia los lados, va a aumentar el cuerpo del hueso, ¿vale? Por esas razones que los que estamos altos, ¿vale? Vimos el pinche estirón en esos morritos, ¿vale? Justamente, ¿por qué? Porque se llegan a estirar así súper cabrón. La otra,
lo que va a generarme también es un aumento en la masa muscular. Un aumento en la masa muscular. De hecho, algo bien cagado. Muchos deportistas, según al parecer de las leyendas del pinche antidoping, se llega a ocupar la pinche hormona del crecimiento. Hay un futbolista justamente que le dieron el tratamiento, al Barcelona se lo pagó, fue Lionel Messi, ¿vale? A Messi, mi amado Messi, te amo, cabrón. Entonces, otro aspecto importante, también lo que va a generar la hormona del crecimiento es un aumento en la lipólisis. En otras palabras, estimula un efecto que tiene es que aumenta bueno, disminuye la masa grasa porque aumenta la cantidad de, bueno, la función de la lipólisis. Entonces aquí les pongo, va a disminuir la masa grasa. Es lo que puede llegar a ocasionar, ¿vale? Ahora, la hormona del crecimiento, por ejemplo, cuando está muy elevada, ¿qué es lo que puede llegar a ocasionarle, por ejemplo, a un paciente? Por ejemplo, el paciente puede tener macroglosia, es decir, que la pinche lengua la vaya a tener elevada. Y yo no sé, más o menos hablan así los pacientes. La otra que pueden también tener estos pacientes que tengan grandes cantidades de hormonas, además de la pinche macroglosia que puede llegar a tener, puede además desarrollar, por ejemplo, resistencia a la insulina. Puede generar incluso resistencia a la insulina. También puede generar acromegalia. Es decir, que la cara la vaya a tener, pero hacia los lados, más o menos el pinche cráneo lo vaya a tener hacia los lados, va a tener como la cara casi como cuadrada, pero así de grande lo va a tener, ¿vale? Puede incluso el paciente también incluso estar desde todo letargado, ¿vale? Además de, sí, resistencia o intolerancia a la glucosa. Y pues si no, perdón, intolerancia hacia la glucosa. Y la otra, si la otra, el paciente, chicos, no está ocupando bien la pinche glucosa, pues las pinches vías de de la glucólisis, que es la que se ocupa para la síntesis de ATP a través de la glucosa, no va a funcionar tampoco, ¿vale? Entonces es la que ustedes pueden llegar a ocupar. También puede tener, por ejemplo, desde hipertensión el paciente. Esto sobre todo sucede cuando los niveles de la hormona de crecimiento van a estar extremadamente elevados. La otra, cuando el paciente tiene bajas cantidades de la hormona del crecimiento, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, aquí viene el chiste. Ahí les va. Cuando tiene esto, por ejemplo, va a tener una estatura baja. ¿Por qué? Cuando tienen grandes cantidades de hormonas, van a tener una pinche estatura que imagínense que se llama gigantismo, ¿vale? Pero cuando la tienen baja, la pinche hormona, va a tener la estatura baja, va a tener prácticamente una edad ósea retardada. Es decir, no se está sintetizando correctamente o no se está desarrollando bien el hueso, ¿vale? Va a tener también una disminución de la masa muscular. Va a tener también una incapacidad, o no incapacidad, pero una menor capacidad en realizar ejercicio. La después, ¿qué va a pasar? Va a tener una menor densidad mineral ósea. Los pacientes que tengan grandes cantidades de la pinche hormona del crecimiento, lo que va a suceder es que estos pacientes básicamente van a tener, pero el pinche hueso más que estable, van a tener, ¿por qué creen que luego la cara la van a tener como toda rígida? Eso es lo que va a pasar. Cuando el paciente va a tener, por ejemplo, disminuciones en esto, una menor densidad ósea, menor pinche riesgo de fracturas, ¿vale? Ahora, pues obviamente, chicos, si yo quiero, por ejemplo, ocupar la pinche hormona del crecimiento, ¿para qué la voy a ocupar? Por ejemplo, indicaciones. Una, pues por ejemplo, la podemos llegar a ocupar para, por ejemplo, bajo estatura. La otra la podemos llegar a ocupar para, bueno, sobre todo, por ejemplo, para aquellos pacientes que tengan algún tipo de síndrome, ¿vale? Por ejemplo, que esté el síndrome relacionado con una baja estatura. Por ejemplo, lo que es el síndrome de Turner, ¿vale? El síndrome de Turner puede ser otro tipo de indicación. A ver, un segundo. Ok. ¿Cuáles son las contraindicaciones que se tienen ustedes que acordar? Punto número 1. Una, que haya, por ejemplo, algún tipo de retinopatía proliferativa.
No les van a preguntar esto, pero por si las dudas lo pueden ustedes agarrar y lo pueden sobre todo sostener el día si les llegan a preguntar esto en el DEPA, ¿vale? Puede llegar a haber algún tipo de malignidad activa, por ejemplo, es decir, como alguna alteración en alguna otra célula que se esté también reproduciendo en exceso, ¿vale? Ahora, como yo les había comentado, eh, básicamente la forma en la que ustedes la van a encontrar es a través de la famosa somatropina, que básicamente consiste en preparaciones, es más, aquí se las pongo. Somatropina, ¿vale? La somatropina consiste en preparaciones de la hormona, que básicamente son como varias hormonas en una, ¿vale, chicos? ¿Cuál es la consideración o la situación que van a tener como secuencias idénticas en su estructura, no? En su estructura, básicamente. O sea, son varias hormonas en una. ¿Vale, chicos? Ok. Entonces, si ya vimos todos estos, chicos, ahora, ¿cuáles son los efectos adversos que puede llegar a ocasionar pues bueno, la hormona del crecimiento? Por ejemplo, el paciente puede tener también, por ejemplo, desde lo que son artralgias, ¿vale? Puede tener incluso, además de tener un edema, sobre todo edema periférico, es lo que había yo leído, ¿vale? Edema periférico puede llegar a tener. Un síndrome bien cagado que había visto que también puede llegar a ocasionar, no entiendo por qué, pero se los pongo, es el síndrome del túnel carpiano. Síndrome del túnel carpiano puede llegar a producirme. Bueno, es lo que había visto de la hormona del crecimiento, ¿vale? Entonces, otros fines que se ocupa es para el deporte, por ahí los dicen que también se ocupa como las leyendas del deporte, para ahí las pueden llegar como ocupar. Dudo mucho que les pregunten algo de hormona del crecimiento, ¿vale? Dudo mucho en verdad, ¿vale? Entonces, ya checamos esto bien, lo de la hormona del crecimiento, ok. Vamos a hablar de otro tipo de preparación. Otro tipo de biotecnológico que también, sobre todo se ocupa, ¿saben en dónde? En pacientes que van a tener, por ejemplo, algún tipo de trasplante de médula ósea, ¿vale? Ok, ustedes cuando vean esta parte de trasplantes, si no es que ya la vieron, un segundo, algo bien, pues algo muy importante que ustedes se tienen que acordar es que cuando ustedes van a tener un trasplante de médula ósea, ustedes acuérdense que la médula ósea, bueno, así es más o menos, ¿no? Acuérdense que la médula ósea básicamente es donde van a proliferar las células del sistema inmune. ¿Vale, chicos? Ok. Cuando ustedes vean esto en un aspecto de la médula ósea, ¿qué ustedes se tienen que acordar? Si ustedes observan, si yo tengo un trasplante, voy a generar menor cantidad de células mieloides. ¿Vale? Esta menor cantidad, por ejemplo, de células mieloides, ¿qué es lo que nosotros podemos incluso llegar a ocasionar? Pues, por ejemplo, que el paciente esté todo inmunosuprimido, ¿vale? Que el paciente tenga, por ejemplo, una inmunosupresión, que no tenga sus células correctamente estables, ¿vale? A tal grado que lo que vamos a estar ocasionando es, por ejemplo, que las células del plasma estén disminuidas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Tómense un descanso y continuamos, porque esto aquí viene lo chido. Tómense unos 2 minutos y continuamos. Entonces acuérdense, trasplante de médula ósea y vamos a dar ahorita un tipo de sustancia que va a generar que aumente mayor cantidad de células del sistema inmune y del plasma.
Ok, a ver, ya continuando con esto. Vale, a ver. Muy bien, entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un trasplante de médula ósea, ¿vale? Ustedes van a generar automáticamente que las células mieloides estén bajas. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron es trasplantarle a la médula y en lo que se tarda nuevo en sintetizar las nuevas células. Por lo tanto, ustedes van a dar una preparación. El factor estimulante de colonias de granulocitos y de macrófagos. Básicamente, ¿qué hace este factor? Lo que hace este factor es estimular la producción de células mieloides. Es lo que vamos a estar ocasionando, ¿vale? Y lo que vamos a generar es que estimulamos lo que es la mielopoiesis, ¿vale? Básicamente estimulamos las cantidades de células. ¿Por qué se imaginan esto? Pacientes que son trasplantados por médula ósea, que son trasplantados con médula ósea, y lo que van a estarlo ocasionando es que sus células a lo mejor no se han estado desarrollando correctamente, ¿vale? Por ejemplo, ¿en qué lo podemos ocupar? Y aquí anótenlo. Pacientes con trasplante de médula ósea. Esta es la indicación que ustedes van a dar con este factor. ¿Vale, chicos? También, por ejemplo, en pacientes que se han sometido, bueno, que tengan tratamientos para el cáncer, que les cause una mielosupresión, pacientes que tengan algún tipo de radioterapia que les haya chingado la médula ósea, ¿vale? Básicamente, ¿cómo se inyecta? Se inyecta propiamente por lo que es intravenosa o por vía subcutánea, ¿vale? Entonces, aquí hay otro dato importante. Lo que ustedes van a ocasionar en el momento que ustedes van a dar este factor para estimular la mielopoiesis o la cantidad de células mieloides, ¿cuáles son las células que primero van a aparecer o las primeras que van a ocasionar un aumento de los neutrófilos? ¿Vale? Un aumento de los neutrófilos son las primeras que vamos a estar ocasionando un aumento de concentración. ¿Vale, chicos? La otra, después sigue lo que son los monocitos, después sigue lo que son prácticamente los eosinófilos, pero sobre todo los neutrófilos son los que van a tener más capacidad en aumentar. Entonces, si yo le estoy cambiando a la pinche médula ósea, o estoy haciendo un trasplante, lo estoy adonando, lo que básicamente vamos a ocasionar es que pues aún el paciente no vaya a presentar estas células mieloides. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es estimularlos. Vamos a estimular con este factor la mielopoiesis, ¿vale? Entonces, como datos importantes, ¿para qué funciona esto? Pues, por ejemplo, pacientes que vayan a tener algún tipo de trasplante, pacientes que estén sometidos pues, a algún tipo de tratamiento mielosupresor y le estemos jodiendo básicamente la médula ósea, pacientes que o incluso por algún tipo de antibiótico que haya sido bastante cabrón y le haya chingado toda su médula ósea, puede ser otro tipo de indicación, ¿vale? Ok. Por ejemplo, de efectos secundarios, algo que yo había visto es que puede llegar a ocasionar, por ejemplo, también lo que es el dolor en huesos, ¿vale? Desde también diarrea, sarpullido. Nunca he visto jóvenes que pregunten esto. La neta, nunca he visto que les pregunten el factor de estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Nunca lo he visto, ¿vale? Ahora, algo que llegué a notar en una reacción es que justamente cuando los granulocitos o las células llegan sobre todo a la parte del pulmón, lo que van a estar ocasionando es propiamente una disminución de la saturación de oxígeno. Es básicamente lo que van a estar ocasionando, ¿vale? Eso sobre todo cuando llega propiamente al pulmón. Básicamente también algo que llegué a notar es que puede llegar, bueno, algo que se llama, creo que es el síndrome de fuga capilar, pero lo que puede llegar a ocasionar, sobre todo cuando se administra de forma lenta, es que puede ocasionar, por ejemplo, desde incluso edema en miembros, ¿vale? Incluso puede llegar a ocasionar, por ejemplo, derrames pleurales. Y creo que también el pericárdico, ¿vale? Es decir, que diferentes tipos de líquidos se vayan a, bueno, que se vayan a fugar de sus regiones, ¿no? Por ejemplo, del pericardio, del pleural, también puede llegar a ser. También otro que había visto que puede ocasionar también insuficiencia hepática, pero bueno, el punto es, aquí la lógica quiero que ustedes le chequen. Es que yo voy a dar este tipo de sustancias cuando tengo una inmunosupresión o voy a hacer algún tipo de trasplante de médula ósea, ¿vale? ¿Y por qué? Porque lo que voy a hacer es estar haciendo, bueno, lo que voy a generar es un aumento de las células mieloides.
¿vale? Voy a estar ocasionando esto, ¿vale, chicos? Ok. Básicamente ustedes lo que van a hacer cuando se llegan a administrar este tipo de sustancias, lo van a administrar entre 3 y 6 horas aproximadamente. Pero X. Ok, entonces, ahora sí que de preguntas de estos temas, chicos, en neta, yo que más quisiera decirles como, esto les van a preguntar, híjole, no vino ni madres esto el año pasado. Ni madres vino el año pasado. Entonces, se los juro, neta, no vino nada de esto el año pasado. Ok. Muy bien, a ver. Dejen ver el itinerario, qué es lo que falta. Trastuzumab, botulismo, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, al paso que nosotros vamos nosotros ahora a hablar de un tema muy importante, el botulismo, chicos, ¿vale? El botulismo es básicamente un tipo de manifestación, un tipo de, bueno, de patología que se da básicamente, sobre todo lo que son en los niños pequeños, ¿vale? El botulismo. También, sobre todo lo que son en los adultos. Algo bien interesante, me costó un chingo de trabajo buscar esto sobre la inmunoglobulina antibotulínica. Justamente, vamos a ver por qué. A ver, déjenme cambio de mis pulmones, que son de la chingada estos que tengo. Permítanme tantito, ¿eh? Aguántenme. Ok. Entonces, hablemos del botulismo. Se debe principalmente, ¿por qué? Por la ingestión de esporas. De Clostridium, ¿vale? Botulinum, ¿vale? Ok, básicamente este pinche microorganismo me está colonizando el intestino y estoy produciendo un aumento en la toxina. Bueno, me está produciendo toxinas. Algo bien importante, por qué no se dice luego que no voy a dar algún tipo de antibiótico justamente aquí? Porque si yo mato al pinche microorganismo, a este pinche microorganismo, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a ocasionar? Voy a generar que cuando lo llegue a matar, vaya a liberar mayor cantidad de toxinas. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar justamente? Lo que va a chingarme es este botulismo, va a generarme básicamente una parálisis neuromuscular. Parálisis neuromuscular, ¿vale? Y esta parálisis neuromuscular, ¿cuáles son los nervios que voy a atacar? Bueno, prácticamente una, desde lo que son los pinches nervios craneales, hasta nervios periféricos. Desde lo que son los nervios craneales hasta lo que son los nervios periféricos, ¿vale? Ahora, y esto puedo incluso, lo peor de todo, chicos, una pinche parálisis neuromuscular. ¿Saben dónde es el peor de las situaciones que puede ocasionar? En los músculos de la respiración, o sea, los accesorios como los intercostales, o peor aún el pinche diafragma. Entonces, ¿cuál se imaginan cómo va a estar el paciente? Si estoy generando una pinche parálisis neuromuscular, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocasionar? Por ejemplo, en un paciente, el paciente va a tener algo que se llama ptosis, que sería una caída del párpado. Una pinche caída del párpado. El paciente puede tener incluso alteraciones de los músculos extraoculares. En otras palabras, como que el ojo se le va a ir de lado, ¿vale? Entonces puedo tener alteraciones de los músculos extraoculares, ¿vale? También puedo llegar a ocasionar, pues por ejemplo, los músculos del rostro tan solo, puede llegar a ocasionar, si está recién nacido, alteraciones de la succión, o sea, que no pueda, o sea, para que ustedes succionen, por ejemplo, el pequeñín pueda succionar el pezón, no lo va a poder hacer, ¿vale? El paciente también, por ejemplo, va a estar todo laxo, va a estar todo débil, va a tener hipotonía, ¿vale? Ahora,
¿Cuál es el tratamiento que ustedes tienen que dar cuando el paciente vaya a tener botulismo? Una, el soporte ventilatorio. Eso es algo muy importante porque si en verdad ya le chingaron, ya se chingó las vías respiratorias, sobre todo los músculos, ya, adiós, ya te tiene que tener un soporte ventilatorio, ¿vale? ¿Por qué no voy a dar algún tipo de antibiótico? Porque si yo me chingo al pinche Clostridium, les digo que voy a liberar este tipo de esporas, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la inmunoglobulina que ustedes van a dar? La inmunoglobulina para el botulismo es la inmunoglobulina antibotulínica, ¿vale? Básicamente, ¿para qué funciona la inmunoglobulina botulínica? Para lo que son las toxinas, lo que es la A y también, por ejemplo, lo que es la B. No creo que no les van a preguntar nada de esto, jóvenes, se los aseguro, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que llega a pasar básicamente? Básicamente lo que va a pasar es que esta pinche toxina, jóvenes, pueda llegarles a joder lo que son las terminaciones nerviosas que las que van a tener la pinche acetilcolina. Ustedes acuérdense que para que yo libere a la pinche acetilcolina, esta acetilcolina se iba a relacionar propiamente con qué tipo de receptores. Los receptores que son los receptores nicotínicos. ¿Para qué? Para que iba a meter las pinches moléculas de sodio, contracción muscular después, ¿vale? Ok, contracción muscular iba a llegar a ocasionar. Entonces, si yo altero estas pinches terminaciones sinápticas, voy a alterar todo esto, jóvenes, ¿vale? Ahora, como dato importante, pues este tipo de inmunoglobulina realmente no encontré ni la pinche forma de cómo es, ni la imagen de cómo es correctamente la inmunoglobulina. O sea, ahora sí que en esta parte les quedé mal. Ahora, lo que yo les puedo llegar a decir es que este tipo de inmunoglobulina es un tipo de inmunoglobulina humana, ¿vale? Creo que lo que se llegan a hacer en estos tipos de pacientes es que son en aquellas personas que llegan a tener grandes cantidades de anticuerpos contra esos tipos de inmunoglobulinas. Miren, francamente, ahorita que ustedes se acuerdan de esto para el DEPA, no creo que lo vayan a preguntar. La neta, no creo que ni se los pongan. Lo que sí quedamos que les van a preguntar qué va a ser. Lo que les van a preguntar es lo de la inmunidad pasiva. Lo que les van a preguntar es propiamente sobre, pues sí, la inmunidad pasiva. Omalizumab, jóvenes, en verdad, acuérdense bien de ese fármaco, de ese anticuerpo monoclonal. Se los prometo por mi vida que en verdad puede que llegue a venir. No se les vaya a olvidar omalizumab. No, no, porque sea del bloque 2 no vaya a venir. Se los juro, hace un año vino omalizumab, ¿vale? En verdad, chicos, omalizumab vino y va, creo que puede llegar a venir, chicos, ¿vale? Creo que puede llegar a venir. Entonces, vale, chicos, entonces yo creo que ya sería todo. Creo que ya terminamos esta parte del, pues sí, este tipo de tema de biotecnológicos. Como les digo, les debo las preguntas de este tema porque realmente nunca han venido. Entonces, veo qué les pueden llegar a preguntar de todo lo que acabamos de checar y pues ya se las estaré mandando las preguntas, ¿vale? Tengan linda noche y esperen la siguiente clase. Saludos.